El pasado lunes, CW estrenó el 10º capítulo de la cuarta temporada de Superman and Lois, que también sirve como final definitivo de toda la serie. Pero antes de hablar del final, vamos a hablar del principio. En este caso, nos trasladamos al año 2016, momento en el cual CW absorbe la serie de Superchica, que originalmente había sido desarrollada por Greg Berlanti para CBS, pero que a la cadena no le funcionó esta relación de costo-beneficio. Entonces, ante la posibilidad de la cancelación, deciden tomarla como parte de su Arrowverso, aunque a diferencia de Arrow y The Flash, que eran las otras dos series que existían por ese entonces, esta se situaba en una tierra paralela, aunque, como ya sabemos, posteriormente habría cruces multiversales y Superchica formaría parte de una suerte de trinidad de CW. En esta segunda temporada tenemos como novedad que finalmente aparecería Superman, a quien solamente habíamos visto en forma de silueta en la temporada 1, interpretado por Tyler Hoechlin, quien al principio generó cierta controversia, pero que a pesar de no tener demasiados momentos en pantalla ni ninguna escena que lo haga brillar, convenció bastante. De ahí en más se generaría mucha expectativa con cada aparición de Superman, que fueron bastante menos frecuentes de lo que la gente esperaba, obviamente para reafirmar la narrativa de que Kara era la protagonista de su serie, digamos. Era obvio que si se excedían con la cantidad de tiempo en pantalla de Superman, su prima iba a quedar eclipsada, y justamente uno de los sentidos de enfocar esta historia en ella era que por aquel entonces buscaban quizás que hubiera una superheroína en el centro del reflector. Eso sí, tomando como prestado todo el lore, toda la historia y todos los villanos de Superman. Y esto es una opinión personal, digo, quizás alguno no la comparta, pero la verdad que cuando mirábamos esa serie, lo que estábamos esperando era ver Superman, y nos daban como Superchica, que encima, bueno, con diferentes guionazos, pasa de ser como la Junior de un Superman que no se ve, a superarlo en apenas 2 o 3 temporadas, estableciendo que ella es más fuerte cuando le gana, después de que le laven el cerebro. Típica cosa como para reafianzar la narrativa que no es consistente con lo que estás contando. Bueno, después seguiríamos viéndolo un par de veces más, siempre minimizado, siempre en segundo plano. Se introduciría una trama que se había visto hacía poquito en los cómics de Convergencia, donde él y Luisa tienen un hijo, en este caso Jonathan Kent. Digamos que, bueno, vemos el proceso donde se embaraza, nace. Justo caería el evento Crisis, donde se unirían básicamente casi todos los personajes del Arrowverso, y de ahí en más se suponía que Superman iba a formar parte de una versión de la Liga de la Justicia de esta Tierra Prima que juntaba todas las que habían sido tierras separadas anteriormente. Bueno, esto debido a la pandemia ya sabemos que no pasó, pero en perspectiva la verdad que fue algo bueno. Entonces, en este punto finalmente llega lo que los fans quieren ver, que es una serie propia del personaje, llamada Superman and Lois, y que repite los dos cats del dúo protagonista. Sin embargo, acá hay algunos cambios que en principio resultan ambiguos, porque no sabíamos la situación familiar después de que se reseteara el universo tras la derrota del Antimonitor en Crisis. Y es que el hijo ahora está crecido, y no solo es un hijo, sino que son mellizos. Entonces, al Jonathan de los cómics le agregan un nuevo personaje original llamado Jordan, quien en un principio me generó algunas dudas y pensé que iba a ser súper castroso, pero que resultó siendo un personaje bastante interesante y que equilibra un poco también las tramas con el hermano, porque si solamente hubiera habido un Jonathan, es como que todas las historias hubieran tratado de la relación con los padres, del menosprecio, de los problemas de autoestima, como pasa con Superboy y los cómics, viste que siempre se siente menos, siempre quiere alcanzar al padre, esto, el otro. En cambio acá hay toda una dinámica de hermanos que da pie a un montón de escenas más divertidas, por ahí a las tramas adolescentes, con amigos en común. Digo, la verdad que si bien al principio lo sentí como una decisión muy extraña, con el tiempo terminé entendiendo por qué lo habían elegido, y la verdad que fue un acierto. De acá avanzamos a tramas bastante desconectadas de todo, ya que la familia decide mudarse a Smallville después de que fallece Martha Kent. Cosa que también obviamente tiene una explicación presupuestaria, ¿no? Aunque a Superchica la habían ubicado en National City y estaba todo bien, así que creo que también era un poco para diferenciar las dos series, porque si no se iban a ver muy similares.
Aparte así también creo, explicaban que Superman no salía de acá para allá. Pero bueno, durante esa primera temporada queda ambiguo si forma parte de esta tierra prima o no. En principio se entendía que sí, porque jamás había dicho lo contrario. Pero llamaba la atención que en ciertos momentos de crisis no apareciera Superchica, quien podía escuchar con el oído kryptonino y venir volando. Bueno, la ausencia de Superchica se hizo rara en la primera temporada. Después, para colmo, aparece John Diggle y hace menciones de Oliver Queen, así que esto todavía se vuelve más confuso. Pero en las temporadas 2, el personaje de Sam Lane, el padre de Luisa, quien dicho sea de paso fue recasteado con respecto a su versión de la Roverso, que acá es bueno, es un tipo simpático, es uno de los doctores de Nip Tuck, si alguno se acuerda de esa serie, nos cuenta que él, digamos por su trabajo en el Ministerio de Defensa, vio otros universos paralelos refiriéndose a la Roverso, y ya en la serie de Crisis nos mostraron que había un montón de otros universos que tenían a Tyler Hatchin como Superman, o sea, eso ya es canon. Y nos da a entender que en este mundo el único superhéroe que hay es Superman. Entonces ahí queda de forma tajante y cerrado que este no es esa tierra prima que queda al final de Crisis. Según se trascendió después, parece que esto fue una decisión medio de último momento, ya que en un punto se lo esperaba cruzar con Batwoman, que era una serie en emisión, cosa que no terminó pasando justamente por las medidas de seguridad que requería todo el tema de la pandemia, que si bien seguían grabando se hacían en círculos cerrados, seguramente con análisis, entonces no se podían mezclar entre la gente de una producción y la otra porque llevaba el virus de acá para allá. Entonces bueno, esto hizo que cada serie permaneciera separada. En este caso lo terminó beneficiando mucho porque Batwoman era el culmine de la mala escritura y Superman and Lois demostraba una y otra vez que contaba con creativos con muñeca verdaderamente. Y les doy algunos efectos prácticos. Por ejemplo, en la primera temporada aparece alguien que se supone es Luthor de una tierra paralela, el cual es afroamericano y que obviamente la primera reacción fue: otra vez me estás haciendo la de Jimmy Olsen de Superchica. Pero no, después nos terminó cagando, porque en realidad creíamos que era Lex Luthor porque la armadura que usaba le hablaba como Lex por ser el dueño, pero en realidad era John Henry Irons, Steel de una tierra paralela que usaba el traje de un Luthor paralelo. Entonces, en principio nos hizo enojar un poquito y después nos dimos cuenta que nos trajo una versión súper canónica y cargada de los cómics de Steel. Y que después, en el final de la serie, el que transmitieron el lunes y en los capítulos anteriores, esta armadura volvería al Luthor normal de esta continuidad. Entonces hace como una suerte de vuelta que está muy buena y que juega mucho con las expectativas y con el baiteo. Otra cosa, por ejemplo, que también juega con las expectativas y con el baiteo, es una trama de la temporada 2 donde se supone aparece Doomsday con ese primer traje característico, ¿se acuerdan? El de la muerte de Superman, que es cerradito. Pero cuando pelea con Superman vemos que en realidad no es Doomsday, sino que es Bizarro. Pero posteriormente a esta versión de Bizarro la crean a partir de Doomsday. Entonces siempre fue Doomsday, también es muñeca de los escritores. Digo, está muy bueno. Quizás tuvo algunos momentos medio raros, como convertir a Morgan Edge, que históricamente fue un empresario garca tipo Luthor en los cómics, y que acá lo convirtieron como una suerte de Raditz de Dragon Ball, o sea, es el hermano kryptoniano perdido de Superman, que encima después de la segunda temporada esa trama queda cortada, ni siquiera es que es un personaje de apoyo. O bueno, quizás lo más polémico o lo que menos gustó fue la versión de Parásito, que era una mujer que tenía una secta y De las series viejas, como dije antes, no se mantuvieron cast con 4 excepciones. Como dije, Superman, Lois, John Diggle, quien hace como una suerte de cameos. No hace mucho, la verdad que se esperaba que John Diggle iba a tener como una conexión encima al final de Crisis. Él recibe un anillo de Linterna Verde, dándonos a entender que sería la versión de Jon Stewart de la Arrowverso. Y como todavía no estaba definido que esta era una tierra aparte, todos creímos que íbamos a tener un crossover entre Superman y Linterna Verde, lo cual hubiera estado muy bueno, por cierto, ya que ambos, digamos, forman parte del lore extraterrestre de ese. Pero finalmente eso quedó medio en la nada. Y por último también está el cast de la hermana de Lois, quien había aparecido originalmente, incluso antes que Lois, en la serie de Superchica, y que había sido rival amorosa. De hecho, en Superman and Lois hablan de un divorcio, cosa que ocurre en la serie de Superchica con Jimmy Olsen. Pero la temporada 4 de Superman and Lois nos muestra una versión más fiel de Jimmy Olsen. Entonces esta trama retroactivamente queda descartada y se casó con un random y se separó y ya. Bueno, ahora vamos a hablar concretamente de la temporada 4 y de su final, donde ocurre algo paradójico y quizás único en la historia de la televisión. O bueno, quizás estoy exagerando, pero sépanme comentar si piensan lo mismo, que es
En principio la serie iba a ser cancelada por una reestructuración que iba en CW, donde están limpiando todo lo que es ficción. Quedó como ahí en... Se abrió una vacante, por llamarlo de alguna manera, donde compitieron Superman and Lois y Gotham Knight, que iba por su primera temporada. Superman and Lois tenía un nicho de gente, tenía un público fijo. Lo que sí les jugó muy en contra es que hacían muchos cortes entre tandas de capítulos. O sea, no tenías toda la temporada, que encima son 10 capítulos nada más de corrido, sino que capaz se estrenaban 3... Y después había un descanso de un mes y estrenaban 2, que eso hacía que la gente se vaya bajando, lamentablemente, más allá de la calidad del producto, que era buena. Gotham Knight no gustó para nada, era otra de esas series sin Batman, que ya sabemos es por el Bat-embargo, cosa que ya expliqué al principio. Entonces bueno, en la pulseada se quedó con un puesto en la grilla, pero, porque es una victoria pírrica, con la mitad del presupuesto que tenía de repente en la temporada 3. Cosa que para cualquier serie hubiera sido terrible, sobre todo una con superpoderes y todo lo que ya sabemos, efectos especiales. Pero en este caso, despertó lo mejor de los creativos, porque si había un problema que tenía esta serie, y era algo que en lo personal siempre me molestó. Digamos, siempre que le tenía que recomendar esta serie a alguien, le decía que tenía sus momentos, pero había como una suerte de desbalance entre la trama principal y las tramas secundarias, y concretamente en la de la familia de Lana Lang. Lana Lang en este caso, bueno, es la mejor amiga de la infancia de Clark Kent, eso ya todos lo sabemos. Y acá se expande a un marido, Kyle, y a las dos hijas, que bueno, la más chiquita después no aparece más, pero en teoría está. Cosa que estaría bien, digo, son personajes secundarios de Smallville, son vecinos, pero por algún motivo los guionistas le dan una cantidad de tiempo en pantalla que es ridículo, que vos estás viendo la serie porque de repente querés seguir una trama de ciencia ficción. Y pasa el capítulo y te estás viendo los dramas de Lana con el marido, del marido con las hijas, de los problemas de salud de las hijas. Y vos decís, para, ¿qué estoy viendo? ¿Superman o Gilmore Girls? Cosa que, bueno, por lo menos en mi caso me desconectó un poco en la tercera temporada. Es como que ya en la tercera temporada dije, bueno, basta, pará un poquito con la telenovela. Yo entiendo que CW es un canal que requiere estas cosas, pero te estás pasando, tipo... O sea, es muy derivativo esto de la familia de Lana Lang. Ni siquiera me estás contando, no sé, por decir algo, una subtrama de Jimmy Olsen, ¿me entendés? Que de última es el amigo directo de Superman. No, acá estamos viendo los dramas que tiene en el trabajo el marido de Lana Lang, ¿viste? Era una cosa que se hacía bastante tediosa, o por lo menos a mí me desconectaba de la serie, que tenía sus puntos fuertes, sobre todo en las historias de los chicos, la historia de Lois, quien combate un cáncer, por ejemplo. Tenía un montón de cosas buenas, pero... eso a mí, la verdad que me desconectaba bastante, pero con este recorte de presupuesto, muchos de los personajes secundarios terminaron siendo degradados a estrellas invitadas. Entonces lo que terminaba pasando es que aparecían en determinados capítulos de la temporada 4 con tramas concisas, en parte o para contar algo o para cerrar algo. Entonces vos tenías el capítulo enfocado totalmente en la lucha entre Lois, Superman, Luthor y el tema este de los hijos, con alguna cosita más, pero de minutos, y que por ahí contaba algo concreto, y como dije, o quería cerrar algo que quedó pendiente, o contar algo puntual y listo. Lo cual le hizo muy bien a la serie. O sea, con menos presupuesto contaron mejores historias. Ahí te das cuenta, bueno, la habilidad de los escritores, que como digo, es abismal con la que hubo en el resto del Arrowverse. Entonces, con esta mejora en la narrativa, obviamente los guionistas tuvieron que lidiar con el hecho de no poder contar con superpoderes todo el tiempo. Entonces, bueno, lo reservaron para escenas épicas, como la primera pelea entre Doomsday y Superman, donde Superman muere de una forma parecida a los cómics. Y después hay toda una trama de la resurrección que, a mi parecer, terminó siendo mejor o más coherente que la de la propia historieta. Porque la historieta hacen todo esto de que el Erradicador, que había sido presentado antes como una suerte de inteligencia artificial que tiene como misión preservar la vida kryptoniana, se mete dentro del cuerpo de él y medio como que lo va reactivando, y después lo termina metiendo como en una cámara de incubación hasta que termina despertando. Pero concretamente en la serie lo que hacen simplemente, también teniendo en cuenta este tema de que los secundarios pasaban a ser estrellas invitadas, toman una trama de la temporada 3 que había toda una suerte de suero con Bruno Markman y Intergang, y Sam Lane decide sacrificarse inyectándose ese suero, dejando que Doomsday lo mate en una confrontación, y después pidiéndole a la superfamilia, por decirlo de alguna manera, que trasplanten su corazón irradiado al cuerpo muerto de Superman, y este termina volviendo a la vida de una forma bastante coherente, que encima tiene mucho que ver con lo que se venía contando antes. Y aparte, esto establece algo que sería importante para este final, que es que al tener el corazón de un hombre de 60 años, la expectativa de vida de Superman se acortó muchísimo.
Normalmente sería como por ahí nos los muestran en All Star Superman, que va a vivir cientos de años. Ahora pasó a ser una persona normal y aparte va a ir perdiendo progresivamente sus poderes hasta no tenerlos más. Por ahí en la onda de esa historia de Alan Moore que le pasó al hombre del mañana. Entonces básicamente a partir de este punto, que es la mitad de la 10ª temporada, entendemos que esta serie era básicamente contar los últimos años de Superman y cómo pasa la antorcha a la siguiente generación, ya que dicho sea de paso, para quien no haya visto la 4ª temporada, Jonathan, que era como el hijo normal, al que lo ponían como en la misma sintonía de Lois, o sea, es como que de los dos hijos, uno era como un pequeño Clark y otro era un pequeño Lois. Ahora los dos tienen poderes, entonces es como que cuenta un poquito de cómo Superman les va a legar el título eventualmente a sus dos hijos, cómo estos se van convirtiendo en Superboys, por llamarlo de alguna manera. Bueno, esto culmina con una pelea con Doomsday, donde Superman logra ganar sin morir. Y una pelea con Luthor donde demuestra su superioridad finalmente, digamos, imponiéndose a trampas, como sale el hecho de que, bueno, le había robado la armadura a Steel y había llevado un montón de kriptonita, aún así haciendo un esfuerzo le logra ganar. Y después de ahí vamos al epílogo, donde, bueno, tenemos una escena emotiva que más que nada nos quiere mostrar un poquito el desenlace de los personajes secundarios, con el casamiento de Lana con John Henry Iron, cosa que está sacado de los cómics de los Nuevos 52, por si alguno no lo sabe. Y después pasamos un epílogo donde nos cuenta la vida de los personajes, nos muestra que varios años después, ya con los hijos crecidos y con nietos, Lois fallece de cáncer, lamentablemente en un punto de su vida el cáncer vuelve y fallece. Y Superman mucho tiempo después adopta un Golden Retriever al cual llama Krypto, lo cual me pareció un detalle muy simpático. Y finalmente muere de un ataque al corazón cuando el corazón que originalmente era del padre de Lois decide decir basta. Y ahí tenemos una escena muy linda donde él sale de su cuerpo y se reencuentra con todos sus seres queridos. Perdona a Luthor también, lo que te muestra también este sesgo de humanidad que tiene Superman. Digamos, y te da a entender qué es lo que simboliza Superman, a diferencia de las versiones horribles que estuvieron predominando en los últimos años, como la de Snyder o la de Injustice. Esto Superman es perdón, es amor, es ejemplo, es un paragón digamos, de virtudes. O sea, esto es perseverancia. Terminando finalmente con un reencuentro en el más allá entre Superman y Lois. Y bueno, fin, así termina la serie. Y justifica también el nombre, por eso se llama Superman y Lois, por tener ese final. Así que bueno, esto fue un poquito el final de toda esta serie, que concluye un montón de años de la Arrowverso, ya como, no sé, 15 años de Arrowverso por lo menos. O sea, Arrowverso empezó en el 2011, así que sí, es un montón. La verdad que es quizás la mejor serie que se hizo de Superman, creo que sí, digamos, es indiscutible. Tuvo sus problemas, como dije antes, pero son, a ver, problemas perdonables. Tampoco es algo horrible, o sea, te pide un poquito de paciencia en algunos puntos con esto de las tramas secundarias, pero si te la bancás, la verdad que el viaje termina siendo muy bueno. Bueno, esto fue todo por hoy. Como siempre me gustaría leer sus comentarios. Ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un merecidísimo like. Y por último, si no estás suscrito a Papelopoulos, te invito a que te suscribas para ver más videos del estilo. Hasta la próxima.